Buen día a todos. Estamos ya iniciando el tramo final de nuestro curso, ¿no? Nos quedan 3 clases, incluida esta, y habiendo visto ya muchos siglos de itinerario de Aristóteles a través de la historia, hoy nos toca detenernos en el proceso de los siglos XVI y XVII en relación con los distintos tipos de aristotelismo que se dan en ese contexto. Recordemos que en la última clase hemos visto fundamentalmente el espíritu del aristotelismo escolástico, ¿no? Encarnado en los 2 grandes maestros supremos de la tradición escolástica, que son Santo Tomás y San Buenaventura. Este aristotelismo tiene continuidad en esta época de la que estamos hablando y surgen al mismo tiempo variantes, ¿no?, de las que el profesor Mayo Huergo, en su tercera generosa colaboración con nosotros, nos va a hablar hoy día. Bueno, muchas gracias. Claro, me toca hablar entonces de las restauraciones. Ya el mismo término habla de que si hay que instaurar, ¿no es cierto? Es porque algo había pasado. Restauraciones, novaciones, en este caso, síntesis nuevas, ¿no es cierto?, que se hacen, y neoaristotelismos, ¿no?, entre el 15, 16, sobre todo el 16 nos vamos a encargar, y el 17, parte también del 17. Yo voy a partir desde una idea, desde una pregunta que uno se puede hacer, sobre todo cuando estudia estos procesos. Esta etapa justamente no es, claro, tampoco es tan brillante y tan valiosa, evidentemente, como la escolástica del siglo XIII, a los efectos de conocer los grandes pensadores. Se van a suceder más bien una serie de pensadores, algunos más importantes que otros, evidentemente, pero luego uno empieza a entender que tampoco es que es una etapa que explica bien cómo se llega a la modernidad, ¿no es cierto? Y cómo se sale de aquel siglo XIII tan glorioso. Yo siempre me he preguntado, ¿no es cierto?, ¿por qué si el cenit de la escolástica y de alguna manera de la Edad Media alcanzado en el siglo de oro, en el siglo XIII, con tan egregias figuras y tantas voluminosas obras y tan importantes y profundas, entró enseguida en una especie de decadencia o de aislamiento ya en el siglo XIV? Ahora vamos a ver algunos bemoles. Esto, aclaro, es una síntesis muy somera, pero parto de esta idea, de esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué aquel aristotelismo que logra armonizar Santo Tomás de Aquino, sobre todo, con la fe cristiana, no se enseñó prontamente en todas las universidades de la Edad Media? Ciertamente que los escritos de Tomás fueron reputados inmediatamente por buena parte de los escolásticos de París y los centros de formación más importantes de entonces, pero estos eran valorados como uno dentro de muchos que también recibían la misma atención. San Buenaventura, Pedro Abelardo, incluso más atrás, con el que se estudiaba también, San Anselmo, Ricardo de San Víctor, John Duns Scoto o el mismo Guillermo de Ockham, tenían todos ellos peso propio en la enseñanza, y bueno era que así fuese. Pero la ortodoxia y profundidad de la utilización de Aristóteles, hecha por el Acuinate, sobrepasaban significativamente a las demás. Y esto de lo que después va a pasar, si se va a instaurar el tomismo, ¿qué tomismo? Bueno, eso es otro problema, ¿no es cierto? Pero de alguna manera la Iglesia no se ha cansado de referirse especialmente a Santo Tomás de Aquino cuando tiene que enseñar, ¿no es cierto? No es que Santo Tomás sirve para todo, ¿no es cierto? Podemos decir que cualquier problema encontramos la solución en Santo Tomás, pero evidentemente es la síntesis más profunda, más alta y que la Iglesia más va a utilizar. La explicación la podemos encontrar en un variado concurso de causas que se suscitaron a finales del siglo XIII y a lo largo del siglo XIV. Las ya mencionadas condenaciones de 1277, tanto en París como en Oxford, a las que le siguieron las del franciscano inglés Peckham, arzobispo de Canterbury, que hizo condenaciones en 1284 y 1286. También en la introducción de un espíritu cientificista que va a empezar a introducirse, y rupturista ciertamente, con Guillermo de Ockham. El averroísmo, que
que habíamos mencionado la vez pasada, que este había introducido de alguna manera cuál es el efecto más palpable en los profesores o en los alumnos en las universidades del siglo XIV, y bueno, el miedo a Aristóteles, ¿no? Si uno quería, y lo querían, ¿no? Y hemos visto, y vamos a ver siempre esa rectitud de intención de quienes enseñaban y quienes eran enseñados, no de todos, pero de sí de una enorme parte. Entonces había como un miedo a la ortodoxia que podía utilizarse por medio de Aristóteles, ¿no es cierto? Y así también externos elementos como la devastadora peste negra y la guerra de los 100 años, claro, son elementos externos, no internos a la filosofía, ¿no es cierto?, y a la teología, pero que ciertamente hacen de París, por ejemplo, o de Oxford, lugares difíciles, porque imagínense ustedes que un tercio de la población fue barrida por la peste alrededor del siglo XIV, a través del siglo XIV, en toda Europa. Y la guerra de los 100 años, con sus intermitencias, también no generaba un ambiente, digamos, favorable. Esto lo pongo como un aditivo, pero que también hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente son causas ad intra de las ideas filosóficas. Los dominicos, por su parte, fueron, lógicamente, aunque no todos, los promotores del tomismo a finales del siglo XIII. En 1278 se impuso la doctrina tomista para los predicadores, mientras que el año siguiente, otro capítulo en París, en 1279, prohibió las condenas al tomismo que llegaban especialmente de Oxford. Recordemos que Kilwarby era dominico, de allí, de Oxford. Y en 1286, un nuevo capítulo en la misma capital francesa declara que los profesores que impugnen las enseñanzas del doctor Angélico serán separados del puesto. Esto también lo marco para ver la fuerza que tenía interiormente la orden, la convicción que tenía interiormente la orden de los predicadores sobre la doctrina tomista. Ellos sí lo tenían claro, vamos a decir, pero fuera de ella ya el panorama era distinto. Evidentemente, a partir de la canonización de Santo Tomás en 1323, las críticas prácticamente desaparecieron, pero no por eso el tomismo logró una victoria definitiva, por una imposición, ¿no es cierto?, en la enseñanza. En el siglo XVI, San Pío V, un correligionario de Santo Tomás, nombrará doctor de la Iglesia a su hermano, y su pensamiento será especialmente cultivado en la escolástica salmantina e incluso llegará con bastante vitalidad a las universidades americanas, pero París, Oxford, Bolonia y las grandes universidades no privilegiaron el tomismo por sobre otro sistema, es más, tuvieron un olvido bastante grande en algunas carreras sobre todo. Finalmente, la encíclica Eterni Patris de León XIII sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, así dice el documento, hará la oficialización de la enseñanza tomista en seminarios y universidades, oficialización que, entiendo yo al menos, nunca logró imponerse del todo, ¿no es cierto? Acá digo, no porque, vuelvo, no porque solamente se pueda hablar de Santo Tomás, sino porque hablando de Santo Tomás se habla de Aristóteles, de Platón, de San Agustín, del pseudo Dionisio, de Cicerón, y que en la misma línea, más o menos, estarán los otros, ¿no es cierto?, comentaristas y profesores. Pero volvamos al siglo XIV. El gran impedimento para el aristotelismo tomista, y para mí el desencadenante principal de toda la crisis de la filosofía escolástica en el medioevo, fue el nominalismo, que con su navaja no solo corta la repetición innecesaria de los entes, sino algo mucho más. Prepara la separación intelectual de Europa, la fe de la razón, la ley natural de la ley divina, la abstracción intelectual de la captación sensible, los empiristas luego de los racionalistas, y también en el plano político, sobre todo, va a tener una separación entre lo que venía siendo desde el siglo XII, sí, XI, XII, la querella de las investiduras,
separará también, o querrá separar también, Iglesia de Estado, en un sentido distinto por ahí al moderno, pero también nocivo, al huir, ¿no es cierto?, a la corte del príncipe de Baviera, tener que exiliarse allí, Luis creo que se llamaba, Luis de Baviera, ¿no? Lo mismo le pasará después a Giordano Bruno, todos huyen para allá, ¿no es cierto? Después, esto es una constante, se ve. Pero quiero marcar esto, es decir, el nominalismo de Ockham se inserta, ¿no es cierto?, cual navaja, ya que él hablaba de la navaja, es decir, como navaja para separar, para dividir el pensamiento de Europa. Principalmente este pensamiento es principalmente antimetafísico. Eso es lo que hay que rescatar. Es decir, y por eso estos errores. Mostrando su ponzoña e impiedad al rechazar la posibilidad de conocimiento de Dios por la razón. A Dios no se lo puede, ya no es necesario buscar las pruebas a priori o a posteriori, irse a Anselmo, a Tomás, a tantos otros, a la experiencia interna de San Agustín. Ya eso no será importante. Lo dice un franciscano del siglo XIII y XIV, ¿no es cierto? No lo dice un moderno. Quiero decir, allí empieza a estar la descomposición más grande para mí de lo que incluso hoy sufrimos, con muchos añadidos evidentemente. Pero bueno, de tanto cavilar uno va buscando, ¿no es cierto? ¿Por qué es que pasó esto? ¿Por qué la síntesis de Buenaventura, de Alberto Magno, de Tomás de Aquino, de tantos otros, Guillermo de Auvergne incluso, ¿no es cierto?, de tantos otros que escribieron obras tan voluminosas, al final no tuvieron tanta repercusión, y sí la tuvo el nominalismo. Nominalismo que sigue vivito y coleando en nuestras universidades, en nuestras universidades católicas, de todo el mundo, enseñado como doctrina probable y aceptada. En esto las repetidas palabras e intenciones que ha tenido la Iglesia a través de los documentos, sobre todo en León XIII, no han servido de mucho, no parece. Rechazo entonces, esta separación, estos rechazos que hace, porque al separar está rechazando la unidad justamente de esto, que se patentiza en el principio de causalidad, no solo de Dios mismo, sino de la existencia y creación del alma humana. O sea, barre con todo, ¿no? Verdaderamente barre con todo. En este marco, Aristóteles batallará por permanecer y prosperar junto al conocimiento científico que se abrirá espacio en las nuevas mentalidades, la llamada vía moderna. Ese pensamiento científico, venido de la ruptura que supuso el pensamiento de Ockham, fragmentaba la estructura científica propiamente aristotélica, en el que la razón armonizaba con los sentidos y donde estos últimos servían a los primeros en una proporcionada correspondencia. Ockham fue considerado por muchos, y estimo que no sin razón, como un anti-aristotélico, aunque lo comenta, sobre todo la física. Los 8 libros de la física fueron importantes en los comentarios posteriores. Porque sumado a todo lo anterior, consideraba a la intuición sensible como forma del conocimiento inmediato superior a la posibilidad de conocer el mundo mediante las esencias, es decir, mediante la abstracción intelectual. Acá está también el kit, ¿no es cierto? Es decir, hay un rechazo del conocimiento metafísico de la realidad, del mundo. Y la propuesta occamista es directamente, ni más ni menos, la intuición sensible de lo inmediato presente a la captación del hombre, ¿no es cierto? Por último, Ockham también cambió la lógica, último pero no menor, ¿no es cierto?, la lógica aristotélica, por una lógica de los términos, o terminista, que se le llama, excluyendo así toda forma de realismo al sustraer el problema de los universales, problema que había sido esencial desde Boecio hasta Santo Tomás, pasando por una serie de uno de los problemas más esenciales de la filosofía escolástica, de la filosofía medieval, al sustraer el problema de los universales del plano lógico, del plano ontológico al lógico.
¿cierto? Es decir, ya el problema de los universales no va a ser un problema ontológico, un problema metafísico, sino va a ser un problema que se soluciona y que se recluye en la lógica, en el discurso. Todo esto, ya creo que he dejado bastante claro que no me cae muy bien Guillermo de Ockham, ¿no es cierto? Pero no por una cuestión de blancos o negros, o de enemigos, o de buenos y malos, sino porque realmente la ponzoña que introduce, ¿no es cierto?, la destrucción que causa, y no era un ingenuo, no podemos creer que él era un ingenuo, ¿no es cierto?, en ese sentido, que no se daba cuenta de lo que pasaba, al contrario. Es que normalmente es bueno volver a ver la actitud que tienen, y Ockham también fue investigado en sus afirmaciones, la actitud que tiene un filósofo o un teólogo en la Edad Media cuando es corregido o es llamado la atención, ¿no es cierto?, en determinados puntos. Aquellos que filialmente entonces aprueban esa corrección o tratan de hacerla, y aquellos que huyen, ¿no es cierto?, como en el caso de él. Entonces todo esto implica, todo este panorama, una nueva actitud que tendrá su repercusión en el humanismo renacentista. Por eso yo he querido poner aquí una imagen que he encontrado de Aristóteles en el Palazzo Ducale, ¿no es cierto?, el Palacio Ducal de ahí de Venecia, de la Piazza San Marco. La columna 36, una columnata, una serie de columnata, Aristóteles que die legge, que da las leyes, ¿no es cierto?, está como repartiendo. Desconozco mucho más de la obra, que es del autor Giovanni Dall'Orto, pero es interesante en este sentido ver que Aristóteles, en una obra renacentista, podríamos decir, de unas ciudades, de las primeras ciudades renacentistas, de las más importantes, junto con Florencia, Venecia debe ser la segunda, ¿no? Es decir, de las primeras, creo que es. Pero de las más importantes, todavía tiene, ¿no es cierto?, Aristóteles como referente. Me pareció un buen resumen. Aunque es menor, ¿no? La estatua es chiquita, ¿no? No es una estatua en medio de la Plaza San Marcos, no, pero bueno. Recordemos los ataques, ya metiéndonos en el humanismo, en el Renacimiento, los ataques de Lorenzo Valla a la lógica aristotélica, a la que describe en su obra Dialectiche Disputationes, contra aristotélicos, el título ya es bastante claro, Dialectiche Disputationes contra aristotélicos, como un esquema inservible por lo vago. Dice, es inservible porque es demasiado vago, ¿no?, demasiado amplio, producto de abstracciones metafísicas infecundas, provenientes del barbarismo lingüístico, que era lo que a él le interesaba, ¿no es cierto?, la introducción del barbarismo lingüístico. Pero a través de él, es decir, estaba haciéndose eco, por medio del lenguaje, estaba haciendo acopio de Ockham, ¿no es cierto? Y desde ya, en el inicio de la modernidad, es decir, va a marcar el rumbo de esta modernidad. Es aquí donde podemos ver, apreciar el viejo grito del Königsbergiano de Kant, el viejo grito de sapere aude, ¿no es cierto?, que había esgrimido Kant, Immanuel Kant. Atrévete a saber, atrévete a conocer. Esgrimido siglos después, entonces, por Kant, pero es un poco lo mismo, la audacia de dejar de depender y arrodillarse ante la autoridad de los grandes maestros del pasado para comenzar a pensar todo por uno mismo, todo por uno mismo. Es decir, que hay que pensar todo. ¿Hay que rescatar algo? Y no, básicamente no. ¿Y quién lo va a pensar esto? ¿Una autoridad? Por ejemplo, la Iglesia podría pensar esto, que tiene autoridad divina. No, uno mismo. Es el sujeto, el individuo, el que va a pensar todo por uno mismo, ¿no es cierto?, y va a crear una nueva realidad. Esta vía moderna no tendrá como portaestandarte solo a Guillermo de Ockham, sino con algunas diferencias, en algunos casos no menores, y recuerden que esto es un resumen, una revisión de conjunto, que si fuese una clase específicamente de esto, esta reunión de autores que voy a decir ahora no serviría, pero de alguna manera no solamente el portaestandarte de esta vía moderna nueva es Ockham, sino también
con sus diferencias, Jean Buridan, Alberto de Sajonia, Marsilio de Ingen, menos conocido, pero fue el primer rector de la Universidad de Heidelberg, Nicolás de Oresme, este más conocido, e incluso, quizás el que más lejano está de Ockham en este sentido, pero que también en algún sentido lo podemos incluir, Nicolás de Autrecourt. Todo este complejo panorama pluricausal dificultó el estudio prolífico y continuo de Aristóteles en estos tiempos. A partir del siglo XV, ya entrando en este siglo, las revisiones y continuaciones del análisis de la obra de Aristóteles son llevadas a cabo en el espíritu de purificación que era juzgado imprescindible realizar a causa de las interpretaciones heterodoxas del averroísmo. Las traducciones que se hicieron en los siglos XV y XVI ya cuentan con un conocimiento mucho mayor de Aristóteles que cuando se habían comenzado a hacer allá en el siglo XII, y el nivel de griego de los intelectuales de estos tiempos es considerablemente mayor. Aristóteles había sido, en la segunda mitad del siglo XIII, el paradigma filosófico, como ya vimos con los averroístas, de la filosofía sola, ¿no? Quiero decir, desde ya que para Santo Tomás, para San Buenaventura, pero dentro de la teología esta. Ahora, yo quiero decir que en la segunda mitad del siglo XIII, con los averroístas, había sido Aristóteles el filósofo, solamente, no como lo llama Santo Tomás, pero... Este espíritu averroísta atacaba, conscientemente o no, la relación razón y fe realizada ortodoxamente por muchos teólogos como Santo Tomás, Alberto Magno o John Duns Scoto, entre otros. La realidad era que Aristóteles estaba en Europa para quedarse. Eso es lo que prueba la historia después. El problema era qué doctrina era deudora del real Aristóteles. Y eso es un problema que viene siendo igual que con Santo Tomás, ¿no es cierto?, como el tomismo. En 1366, una licenciatura en Facultad de Artes de cualquier universidad, o mayormente cualquier universidad, exigía conocer todas las obras de Aristóteles. Tenemos el averroísmo latino, el tomismo, y en el siglo XIV vemos iniciar, sobre todo por obra de Duns Scoto, una reinterpretación de Aristóteles en la línea avicenista, que no guarda demasiada relación con la interpretación tomista. Con el Renacimiento, sobre todo en el 480, surge un nuevo interés por Platón. Digo, Aristóteles estaba aquí para quedarse, pero ahora su maestro, que había sido un poquito dejado de lado, quizás por el auge aristotélico, vuelve a llamar la atención, el interés de los filósofos. Iniciando desde Oriente, por obra de Gregorio Palamas, un movimiento que se llama el Renacimiento bizantino. A partir de la conquista de Constantinopla por los venecianos y la momentánea desintegración del Imperio bizantino a comienzos del siglo XIII, Occidente tomará más contacto con la sede oriental, con Constantinopla. Una vez que los paleólogos, la dinastía que va a dominar la última parte del Imperio bizantino, que va a luchar por permanecer, ¿no es cierto?, hubieron reconquistado la unidad perdida, digamos, por la desintegración del Imperio bizantino latino, ¿no?, el Imperio de Trebisond, del despotado de Epiro, toda esta división que se hizo de la parte griega del Imperio bizantino, no la reconquista que surgirá fallidamente con las cruzadas, sino de la parte griega, inició un proceso de mayor acercamiento frente al enemigo común que eran los turcos. Entonces, por ver el enemigo común, se junta Oriente y Occidente un poco más. Es así que muchos maestros universitarios iban a Constantinopla a aprender griego y se ponían en contacto con los filósofos y teólogos de allí. Este es el caso de Giorgio Gemisto Pletón, llamado el Nuevo Platón, quien cambia el nombre, no era su nombre, pero cambia el nombre Pletón para parecerse a Platón, ¿no es cierto?, e introduce en Italia el gusto por Platón, al que se adhieren muchos humanistas que rechazan el escolasticismo medieval. El Renacimiento italiano se da a la par del Renacimiento bizantino, cargado de nacionalismo griego y esencialmente platónico. Pletón acompaña en una ocasión al emperador Juan VIII, paleólogo, al concilio de Ferrara, que después se llamará concilio de Florencia,
junto al cardenal Bessarion, y ante el pedido de algunos maestros florentinos participó de la fundación de una escuela en Florencia bajo el auspicio de Cosme de Médicis, que fue considerada como la escuela platónica de Florencia, en la que se inscriben Marsilio Ficino, Leonardo Bruni y posteriormente, incluso con sus diferencias, Pico della Mirandola, y que sería una crítica al aristotelismo averroísta y un intento de restauración del cristianismo platónico. En Occidente, este movimiento encontraría también un fuerte apoyo y complemento en los escritos de Cicerón, lo que provocaba en los neoplatónicos un rechazo del pensamiento aristotélico y una sensación de artificialidad en el manejo de la lógica escolástica tendiente a sustituirla por la retórica. Las reacciones aristotélicas no se hicieron esperar. Ante este intento restauracionista, y acá vemos una mala consideración, ¿no? Es decir, Platón y Aristóteles, o sea, los intelectuales del Renacimiento luchando por Platón o por Aristóteles, no, ese no era el enemigo, ¿no es cierto? Ni Platón ni de los aristotélicos, ni Aristóteles de los platónicos. Es decir, la escolástica finalmente va a quedar como un resumen de ambas posiciones, como una integración equilibrada en muchos casos. Bueno, pero estos son los pormenores de cómo se fue desarrollando. Hubo esta lucha interna. Ante este intento entonces restauracionista, la respuesta tuvo eco en Jorge de Trebisonda, fallecido en el año 1484, para que lo ubiquemos. Un filósofo aristotélico que acusó a Platón de neopagano y que en su obra Comparatio Aristotelis et Platonis, y ahí vemos bien, quise citar esa obra porque vemos bien, se querían comparar, ¿no es cierto? En vez de integrarse, estaban viendo a ver quién era mejor. Entra en disputa con el cardenal Bessarion acerca del platonismo y del aristotelismo. Bessarion, que también era un gran platonista, ¿no es cierto? El problema fue que muchos de estos neoaristotélicos, ¿sí?, aquellos que pugnaban por imponer a Aristóteles en lugar de Platón, rechazaban tanto el platonismo como el escolasticismo, es decir, aquella interpretación de Aristóteles que había hecho la escolástica. O lo que es lo mismo, la interpretación que había hecho el siglo XIII sobre el Estagerita, reduciendo, por ejemplo, la doctrina aristotélica a la interpretación de Alejandro de Afrodisia o a la de Averroes, lo que dio pie a los platónicos para ganar terreno, sobre todo en lo que a la inmortalidad del alma se refiere. Es decir, los platónicos les queda beneficiosa la situación de la pelea interna de la interpretación verdadera de Aristóteles en la línea de Averroes o en la línea de alejandrista, ¿no?, de Alejandro de Afrodisia, porque ninguna de ellas valoraba la inmortalidad del alma como si la valoraba los platónicos. Entonces, en ese sentido, vemos que dan un paso adelante. Pero cierto rechazo del escolasticismo se da también en los autores aristotélicos renacentistas. Persiste el averroísmo no extirpado del todo en las escuelas, y aquí vamos a ver dividido el panorama entre la escuela de Padova, sobre todo en la interpretación sobre el entendimiento activo que hace de Aristóteles, y la tendencia esta alejandrista, ¿no es cierto? Es decir, la escuela de Padova va a ser principalmente averroísta, pero ahora vamos a aclarar. Y luego una escuela alejandrista. En la primera, en la de Padova, encontraremos una posición averroísta, pero sincerada por el cristianismo que profesaban todos sus integrantes. Es el caso de su cabeza más importante, Nicoletto Bernias, de finales del siglo XV, quien, si bien en principio adhiere a la concepción averroísta de una sola alma inmortal para todos los hombres, luego abandonó esta posición aceptando un alma individual para cada uno. Su discípulo, Agustín Nifus, autor de varios Commentaria in Aristotelem, ¿no es cierto?, primeramente defendió las doctrinas averroístas, pero luego decidió abandonarlas también, como su maestro, Bernias, y adoptar la postura tomista sobre Aristóteles en contra de la interpretación, sobre todo de Pomponazzi, que ahora lo veremos, que va a ser quien se pare en la vereda de enfrente, es decir, que sea un aristotélico de la interpretación de Alejandro de Afrodisia.
un poco complejo a veces el panorama, porque estoy tratando de hacerlo asequible, ¿no es cierto? Pero es cierto, pero por esto decía, ¿no es cierto? No es una etapa en donde uno ya se ubique fácilmente. Ah, sí, están estos, aquellos, estos otros, vinieron aquellos. Estos movimientos, aunque menores, digo yo, ciertamente, no es lo mismo que el nominalismo y el tomismo, o el escotismo, pero después nos dejan con la complicación de comprender el panorama, de qué es lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Otros integrantes de esta escuela de Padova, neo-averroísta, o averroísta en algún sentido, fueron Alejandro Aquilini, que entiende que Aristóteles debe ser corregido cuando contradice las enseñanzas de la Iglesia. Y en ese sentido hay esa honestidad, ¿no es cierto?, que yo decía. Y Marco Antonio Simara, quien hace una interpretación benigna de Averroes, claro, lo quiere interpretar de una manera para dejarlo bien parado, aduciendo que aquel entendimiento único se refiere en realidad a los principios de conocimientos generales que todos poseemos, no a un entendimiento único, un alma única. En la escuela alejandrina, por otro lado, entonces, destaca primariamente la figura de Pietro Pomponazzi, muerto en 1525, que también enseñó en Padua y que entiende que Aristóteles ha sido alterado y su doctrina debe ser purificada no solo por los averroístas, sino también por los tomistas. Contra estos últimos, especialmente a estos últimos les critica la inmortalidad del alma humana como forma separada del cuerpo. Esto lo sostenía porque veía en el Estagirita un empirista. Pomponazzi vería más bien en Aristóteles, valoraría mucho la experiencia sensible. Y si bien esta experiencia observable era muy importante, recordemos que muchas de las obras traducidas en aquellos tiempos son los libros de filosofía natural, como De Historia Animalium, De Partibus Animalium, ¿no es cierto?, la meteorología de Caelo, ¿no es cierto? Todas estas obras estaban en auge, digamos. Y claro, son las obras que Aristóteles manifiesta más claramente el conocimiento por experiencia, no solo, pero bueno, por experiencia sensible, ¿no es cierto? Aducía Pomponazzi que ciertamente Aristóteles promovía el conocimiento a partir de la experiencia sensible y que el conocimiento intelectual en sí mismo no puede darse sin la ayuda de los sentidos, por lo que el alma intelectual no podía subsistir desconectada de los primeros. A ver, es cierto que Aristóteles hacía comenzar el conocimiento por el conocimiento sensible, para luego remontarlo al conocimiento intelectual. Pero luego, claro, él dice, como el alma intelectual conoce por medio de los sentidos, y los sentidos son corpóreos, si yo separo el alma del cuerpo, el alma intelectual no tiene forma sensible de conocer, por lo tanto eso es imposible que se pueda dar. ¿Se entiende? Más o menos. Si bien Pomponazzi no puede ser considerado simplemente un empirista, no es John Locke, no. Fue, al decir de Copleston, en términos modernos, un epifenomenólogo, ¿cierto? Es decir, alguien que veía la realidad superficial o alguien que captaba o que aceptaba la captación de aquello que podía ser conocido por los sentidos. En ese sentido sí era un poco, ¿no es cierto?, empirista. Las proposiciones de Pomponazzi fueron condenadas por el Quinto Concilio Lateranense, aunque en realidad nunca sufrió una verdadera persecución. Sí había un celo, un orden, un cuidado, y la interpretación de Pomponazzi, digamos, es condenada. Pero tenemos también, además de estos humanistas italianos y bizantinos, uno español, que acompaña a su vez un humanismo español, un renacimiento español. No se ha dicho esto, lo digo yo, pero ciertamente olvidado y ninguneado, como se dice hoy, por la historiografía moderna de la filosofía y por los planes de filosofía, de las carreras de filosofía. Y porque, claro, es un humanismo, es un renacimiento, el español, denso, ¿no? Sí, difícil. Este movimiento se desarrolla entre los siglos XIV y XVII y es considerado por Menéndez Pelayo un periodo de esplendor del aristotelismo en España.
En el siglo XVI se produce una renovación de la escolástica y del aristotelismo, por obra de la Escuela de Salamanca, donde principalmente dominicos y jesuitas harán un enorme esfuerzo para reconstituir el papel de la ciencia, de la teología y de la filosofía, atacadas por el nominalismo en París. París había sido perdida, esa plaza, intelectualmente para el realismo, para el tomismo, para el aristotelismo, y quedaba recluido en Salamanca principalmente, y en la Universidad de Alcalá de los Henares. Pero la historia, o la historiografía, como digo, la historia de la filosofía va a ir por la vertiente parisina. ¿No es cierto? ¿Qué pasó en París? Bueno, allí vamos a interesarnos a partir de estos siglos y nos vamos a olvidar de lo que pasaba en Salamanca. Bien. Se basarán para esto en una reinterpretación de estos españoles, de Aristóteles, que en muchos puntos coincide con lo realizado por Santo Tomás de Aquino. Entre ellos podemos citar a destacados comentaristas como Francisco Silvestre, llamado el Ferrarense, o el Ferrariense, de Ferrara, quien escribió unas cuestiones sobre la física y sobre el de ánima de Aristóteles y un valorado comentario a la Suma contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a ver que son comentaristas, que esta es una etapa de importantísimos comentaristas con conclusiones personales también importantes, pero comentaristas. Son, digamos así, los comentaristas aristotélicos españoles anteriores al Concilio de Trento. El Ferrarense y Cayetano Tomás de Bío. Tomás de Bío fue un dominico que también se dedicó mucha atención a la estagerita y comentó el de ánima, las categorías, los analíticos posteriores y también la Suma Teológica, un importante comentario que hace la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero fue sin duda entonces Francisco Suárez quien exprese, de alguna manera, el cenit del movimiento salmantino y dé un paso más que los comentadores al adoptar el aristotelismo y generar una doctrina propia a partir de esta. Sí, quiero marcar aquí que Suárez ya no es un mero comentador, sino que es alguien que hace una síntesis propia y que se vale de Tomás de Aquino, pero que tampoco coincide en todo, ¿no es cierto? En la univocidad, en la diferencia entre el ente, entre la esencia y el acto de ser, entre la esencia y la existencia, como va a decir. En algunos puntos, si no es un mero tomista, no es un repetidor de todo lo que dice Santo Tomás, es un sintetizador, y tampoco es un repetidor de Aristóteles, aunque va a ser profundamente influenciado por Aristóteles. Pero no es un aristotélico, es decir, sí es un aristotélico en el que se basa en Aristóteles, pero no simplemente en que lo comenta. Da un paso más que los comentadores al adoptar el aristotelismo y generar una doctrina a partir de esta. En sus famosas disputaciones metafísicas, marcan, de alguna manera, el punto aparte del mero comentario, no poco valioso por ello, no nos cansamos de insistir, a los tratados propios en donde se ve sintetizada toda la doctrina cristiana. Estos comentarios y estas obras originales fueron de suma importancia para mantener vivo el pensamiento aristotélico. Sobre todo lo podemos ver reflejados en los comentarios realizados por los llamados conimbricenses, aquellos profesores que eran o habían pasado, en el caso de Molina, por la Universidad de Coimbra, importante fundación universitaria, la primera de Portugal. Pedro de Fonseca, Luis de Molina, quien digo era español, pero enseñó allí también, Baltasar Álvarez, Sebastián Couto, Cosme de Magallanes. Especialmente en España y sobre todo también, y es interesante, traído este pensamiento salmantino conimbricense, ¿no es cierto?, podríamos decir, a América. Las primeras universidades americanas, y eso también es algo olvidado y es de enorme importancia, van a tener hasta la llegada de la Ilustración, ¿no es cierto?, comentarios sobre la obra de Francisco Suárez, sobre Vitoria, ni más ni menos, ¿no es cierto?, como en el derecho de gente, el derecho, sobre Santo Tomás de Aquino, las cátedras americanas de Lima, de la Universidad de Lima, de la Universidad de México, van a ser todas
dependientes y deudoras, e incluso van a ejercer allí profesores venidos de Salamanca, por ejemplo, o formados allí. Dentro de esta escolástica española destaca un movimiento, que es importante citar también, conocido como los complutenses, donde se destaca la figura del segoviano Gaspar Cardillo de Villalpando, quien tuvo particular interés en la obra del Estagirita y asistió al Concilio de Trento como teólogo. Su obra más famosa, la Summa de Sumularum, una especie de manual para alumnos y profesores, que lo termina sacando Gaspar a regañadientes, digamos, no queriendo, pero conoció innumerables ediciones y fue utilizado muchísimo, ¿no es cierto?, por los profesores para enseñar y por los alumnos para estudiar. En la antigua Universidad Complutense, que tiene una fundación luego en los años 70, ¿no es cierto? No es la Universidad Complutense no vayan a estudiar a la Complutense porque Villalpando tenía ahí porque hoy no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Villalpando compuso y publicó comentarios sobre la mayor parte de los libros que constituyen el Organon y las ciencias físicas de Aristóteles. Cardillo expone con lucidez el texto del filósofo griego, rechazando y corrigiendo la versión que sirvió de texto para los comentarios de Averroes. Pero ante todo procura y consigue poner de manifiesto la doctrina genuina del Estagirita, acudiendo a las fuentes y no al comentador cordobés, cuya autoridad en la materia él considera de poco peso. No podemos decir que las contribuciones de estos filósofos del Risorgimento hayan sido demasiado importantes, quizás, que tengan un peso importante, sí, pero quiero decir, una fama. Lo que no conocieron es una fama, justamente, ¿no? Pero tampoco son, y no hay que confundirlos, y a esto va el comentario, con el nacimiento del pensamiento, o el corte que se produce, el quiebre, con el surgimiento del pensamiento científico moderno o posterior. Evidentemente no está aquí en Salamanca ese germen. ¿Dónde está? Y bueno, veremos. Pero sí es importante destacar el papel que desarrolló en esta época la formulación de esta nueva ciencia, que surge ahora no ya de los presupuestos filosóficos conocidos, es decir, los aristotélicos, sino desde una matematización de la ciencia. Recordemos a Descartes, por ejemplo, ¿cierto? René Descartes, que quería utilizar este método, ¿no es cierto?, para llevarle precisión a la ciencia, bueno. Y no lo voy a citar aquí a Descartes, pero... Y es que lo que está en juego aquí es el mismo papel del conocimiento. La nueva ciencia que se desarrolla en Europa, evidentemente fuera de España, dejará de analizar la realidad en categorías medievales como viviente o no viviente, materia, espíritu, tendiendo hacia un carácter científico marcadamente pragmático o utilitarista después. No primeramente, pero después sí. La filosofía de la naturaleza, que había partido de la física aristotélica, comprendiendo generosamente el concepto de physis, se vuelve física, en el sentido que modernamente la comprendemos, es decir, materialista. Considera a la naturaleza como un sistema en el que analiza por igual a todo elemento que la integra, interesándose por las leyes que explican su accionar y no sus causas o jerarquía. ¿Qué quiero decir acá? Ya no va a haber un análisis de la realidad del mundo, de la naturaleza, como physis aristotélica y griega, entendiendo una jerarquía dentro de esa naturaleza de seres. Y de hacer una distinción, por ejemplo, entre viviente y no viviente. La nueva ciencia ya no le interesa eso. Si será viviente o no viviente, no importa de qué está hecho y cuáles son las causas que lo accionan, ¿no es cierto? Evidentemente se hace difícil emitir juicios generales, pero sí podemos afirmar que lo característico fue sin dudas un nocivo alejamiento de la teoría que la sustentaba, no porque la praxis física no sea válida o útil realmente, sino porque produjo un verdadero empobrecimiento de esta.
el enfrentamiento de las visiones cosmológicas, tolemaicas y copernicana, generó una división aún mayor en las mentalidades filosóficas y científicas de la época, que ya produjo, por ejemplo, prejuicios teológicos y una sensación de oscurantismo en la cosmología aristotélica. Es decir, no llamar ciencia de la filosofía es producto de esto. Que tengamos que repasar que la filosofía es ciencia, en sentido estricto y propio, y que las ciencias pragmáticas son derivadas de estas, o deben ser derivadas de estas, y si no, no lo son tales, ¿no es cierto? Es algo que le debemos a todos estos siglos de cientificismo, digamos. No porque en sí mismo sea malo, repito, al contrario, ¿no? Sino porque no podemos utilizar, la ciencia no es para utilizarla en beneficio de la utilización, ¿no es cierto?, simplemente que tiene. Porque ciencia significa conocimiento. Y entonces, claro, esto genera que la cosmología aristotélica, que ciertamente tenía puntos revisables, criticables, modificables, se le ponga un velo de oscurantismo, ¿no es cierto?, ya sea rechazada absolutamente. Pero en realidad los avances de la ciencia moderna no implicaban una amenaza, en principio, ni para la teología ni para la filosofía. De hecho, la obra revolucionaria, la pongo entre comillas, ¿no es cierto?, de Nicolás Copérnico, de Revolutionibus Orbium Caelestium, donde, es decir, de las revoluciones de los orbes celestes, o del orbe celeste, donde proponía la teoría heliocéntrica, esta obra estaba dedicada al Papa. No era algo que se hacía por las noches y en lo oculto, digamos, ¿no es cierto?, sino que no había en principio esta eclosión de la ciencia moderna, no era amenazadora para la filosofía o la teología, en principio, luego lo será, ¿sí? Será muy nocivo. El profeta de esta nueva ciencia debe ser sin duda Francis Bacon, que no hay que confundir con Roger Bacon, ¿no? Francis Bacon, porque encarna mejor que ninguno la esperanza mesiánica que la ciencia lleve al hombre al estado de perfección, pero no es este estado de perfección del hombre ni virtud ni santidad. ¿Se entiende? Es decir, ya hay un paradigma distinto al que buscar, ¿no? La ciencia nos dará el progreso, llevará al hombre al estado de perfección, alcanzaremos la perfección, pero este estado de perfección no es la santidad, no es la perfección del hombre en cuanto tal en su estado de virtudes, como dice Santo Tomás, ¿no es cierto?, sino siendo autosuficiente al dominar algún día por completo la naturaleza, la physis. La naturaleza ahora debe ser dominada, utilizada, no conocida. La ciencia, la fe en el progreso, pasa a ser en efecto la posibilidad de redención del hombre moderno. Y esto está claro también en la encíclica Spes Salvi de Benedicto XVI. Ahí hay varias páginas dedicadas a Francis Bacon, como aquel profeta, ¿no es cierto?, de la ciencia moderna. Está bien ese análisis. Pero el máximo exponente de esta ideología, porque finalmente termina siendo una ideología, es Galileo Galilei, quien le da un nuevo método a la ciencia. Se encarga de darle un método. Acá la repercusión cartesiana se hace patente, ¿no?, el método, aunque con otro sentido. Uno de los principales errores en lo tocante a esta nueva consideración de ciencia fue que se apartaba de la consideración aristotélica como conocimiento cierto por sus causas de lo universal y necesario, y que renunciaba a considerar la realidad metafísicamente. La ciencia ya no debería preocuparse por comprender las últimas causas, las razones, sino por describir, termina siendo una física descriptiva de la naturaleza y cómo se desarrolla bajo ciertas leyes percibibles por la experiencia y que hablan de ciertas afecciones de la materia referentes a acá hay una referencia de alguna manera al viejo materialismo atómico o atomista, ¿no es cierto?, de Leucipo y Demócrito, ¿no es cierto?, y de Tito Lucrecio Caro en su obra de Rerum Natura. Toda esta consideración de la physis, de la naturaleza, materialista,
¿sí? Claro, ¿se entiende? Es decir, si la realidad es solamente material, es decir, todo está compuesto por lo mismo, por átomos, por pequeñas cositas, ¿no es cierto? Y tanto el ser humano tiene esto como una planta, como una roca, como un árbol, entonces todo es lo mismo de alguna manera. Se diferencian por figura, por forma, por posición, pero no esencialmente. Bueno, esto es un resurgimiento de esto. Digo, detrás de esto subyace estas ideas. De hecho, Galileo llegó a afirmar que la naturaleza era un libro, famosa frase, libro escrito en caracteres matemáticos. Y claro, fueron este tipo de afirmaciones, más que sus ideas científicas, lo que le trajeron problemas por una actitud detrás de estas afirmaciones, ¿no? Es una actitud de rechazo fuerte de lo anterior. A Galileo no le interesa la metafísica, ¿no es cierto? No le interesa la realidad. Descree, digamos, de esto y propone otra consideración. Más allá de los descubrimientos que haya hecho, acá no lo voy a no soy quien para tocarlo, pero sí para ver la consideración que él tenía sobre la realidad y la discontinuidad que ha habido acá entre la física como filosofía de la naturaleza aristotélica, que tantos comentadores habían hecho. Sí, si nos vamos a Roberto de Lincoln, Roberto Grosseteste, obispo de Lincoln, un obispo que en el siglo XIII, principio del siglo XIII, ¿sí? Tiene obras de óptica, comentarios a los 8 libros de la física. Es acá no había un problema entre teología y ciencia, porque en principio una favorecía a la otra, ¿no? Y la Iglesia tampoco era que... Pero claro, cuando ya esta ciencia es tomada con una actitud distinta y rechazando estos fundamentos, y el fundamento último de la realidad, ahí sí hay un problema, y claro que sí. Y lo hay, lo hubo y lo hay y lo sigue habiendo. Más aún, Galileo en su obra Il Saggiatore niega la realidad objetiva de las cualidades sensibles, porque éstas varían en cada sujeto y porque no son necesarias para el estudio matemático de la naturaleza. Me hace recordar ahí a Kant, ¿no es cierto? Aquello que es necesario para la ciencia, entonces venga, y aquello que no, rechácese. Es que hay toda una conexión, sí, evidentemente, quieras o no. Al respecto de este trato de las matemáticas, creo ver aquí una dolorosa escisión. Por un lado, los racionalistas continuaron esta reflexión otorgando a las matemáticas una realidad a priori, independientemente de la realidad concreta. Y por otro lado, los empiristas lo contrario. Estas posiciones extremas habían sido equilibradamente consideradas por Aristóteles y por el pensamiento realista, ya que las realidades tenían una extensión, acuérdense de la res extensa que hablaba Descartes, ¿no es cierto? Una extensión cuantificable numéricamente, pero esencialmente conexas, conectada la esencia con la realidad. Toda esta superchería matemática, digo yo, toda esta utilización de la matemática, que cuidado que tendría que ser interesante aquí ver toda la utilización matemática ortodoxa, digamos, muy valiosa, desde ya. La filosofía nace con la matemática. Platón tenía, ¿no? Se dice que tenía en su academia, en el frontis, nadie entra aquí que no sepa matemática, ¿no es cierto? Y Pitágoras, con quien comienza de alguna manera, o Tales, con quien comienza la filosofía, un gran matemático, Pitágoras. No podemos decir que la filosofía no tiene que ver con las matemáticas ni viceversa. Lo que no puede haber es un olvido y una utilización, porque es un empobrecimiento, porque es una puerilidad utilizar la matemática solamente, ¿no es cierto?, para generar y olvidarse de desde dónde sale y la filosofía que tiene detrás. Toda esta superchería matemática será liquidada desde dentro, es decir, este mesianismo, ¿no es cierto?, que las ciencias duras, la matemática sobre todo, la física, iban a traer al hombre, después lo hará Comte también, ¿no es cierto?, Auguste Comte. Será destronada desde dentro, haya querido o no, por el teorema de la incompletud de Kurt-Gödel, al afirmar que no todas las proposiciones pueden demostrarse y que entonces no hay una posibilidad de llevar por medio de la matemática a una explicación última de las cosas. Resumiendo, la figura de Aristóteles conoció una verdadera fama en este periodo
que demostró la vigencia de este autor en innumerables comentarios a su obra y síntesis hechas a partir de sus ideas. Incluso, como hemos visto, las novedosas teorías científicas también toman de referencia su pensamiento para negarlo o afirmarlo. El declinar de su vigencia en los siglos posteriores no será sino a causa de la historiografía filosófica que pondrá de relieve los nombres de personajillos menores por sobre otros que son vilmente ocultados a pesar de tener considerablemente mayor poder especulativo. Y esto no me canso de decirlo, ¿sí? Porque uno se siente engañado cuando descubre un autor y dice, pucha, pero ¿por qué no ocupa numerosas páginas en un libro de la historia de la filosofía? ¿O por qué no ocupa una bolilla entera en un programa de la carrera de filosofía, ¿no es cierto? ¿Y por qué sí lo ocupan capítulos enteros, ¿no es cierto? Otros que no tendrían tantos méritos para estar allí, ¿no es cierto? Pienso especialmente en las pocas páginas que se les considera, cuando alguna, a Antonio Rosmini, Jaime Balmes, Juan Donoso Cortés, Santiago Ramírez, viniéndonos más aquí, ¿no es cierto?, u otros tantos, privando así a los estudiosos de poder conocer verdaderos espíritus que se dejaron moldear por el auténtico monstruo del pensamiento que fue Aristóteles. Concluyo entonces aquí mis humildes aportes a este importante curso sobre el Stagirita, agradeciendo a la Fundación Santana, en la persona del profesor Claudio Mayerer, por haberme invitado y deseando entonces que estas reflexiones aquí provistas sean estímulo y acicate para una mejor valoración de una de las figuras más célebres y egregias de nuestra cultura. Muchas gracias.